En la mañana del 18 de mayo de 1910, Buenos Aires se esperaba. Unos meses antes, las noticias sobre el paso del cometa Halley habían instalado el miedo entre los porteños. Ese día alcanzaría el punto de mayor aproximación a la Tierra. Pasado el mediodía, una multitud se agolpaba en los empedrados del puerto. Pero la visita esperada era otra. La infanta Isabel de Borbón, en representación del rey de España, llegaba al país como invitada de honor a las celebraciones del centenario. Durante su estancia, fue la visitante que mayores simpatías despertó en los círculos oficiales y en las calles de la ciudad. A su regreso de España, ¿qué impresiones de la realidad argentina la acompañarían? ¿Y qué habían ocultado a su mirada los brillos deslumbrantes de las fiestas del centenario? El año del centenario se inició con malos presagios. Según el astrónomo francés Camille Flammarion, el cometa Halley se acercaría a la Tierra en mayo. Como un eco distorsionado de sus palabras, diarios y folletines anunciaron consecuencias funestas para la vida humana. Si el oxígeno de la atmósfera llegase a combinarse con el hidrógeno de la cola, la asfixia inmediata sería inevitable. Si por el contrario hubiere una disminución de azoe, una sensación inesperada de actividad física se ejercería sobre todos los cerebros y la raza humana perecería en un paroxismo de alegría, de delirio y de locura universales, probablemente encantados de su suerte. El centenario argentino parecía llegar en un momento dominado por las paradojas. El esoterismo y la irracionalidad influían en la sociedad tanto como los argumentos científicos. El pánico era una sensación tan común como la euforia y el optimismo. Pero estas no eran las únicas contradicciones. En el país de economía floreciente, que se mostraba al mundo como un baluarte de civilización, progreso y modernidad, las mayorías eran excluidas. En 1910, el centro de Buenos Aires era el de una ciudad moderna, que contaba con los atributos de una gran capital. Tiendas de lujo, imponentes mansiones y edificios públicos. Al igual que en Londres o Berlín, los niños eran llevados de la mano a contemplar fieras exóticas en un zoológico. A esa Buenos Aires le cantaba en el centenario el más laureado de los poetas hispanoamericanos. Buenos Aires es tu fiesta, sentada estás en el solio. El himno desde la floresta hasta el colosal Capitolio tiende sus 1000 plumas de aurora. Al mismo tiempo en Paraguay, el anarquista español Rafael Barret, situado por propia voluntad en la periferia de las letras hispanoamericanas, miraba la ciudad con desencanto. ¿Habría oído alguna vez la infanta Isabel sobre este joven aristócrata que había roto lazos con la sociedad que ella representaba? Hay todavía latifundios a las puertas de la capital. La industria ganadera, combinada con la agricultura extensiva, constituye el sistema económico de los estadios primitivos, ineptos a la gestación de una democracia segura. Los hombres, desalojados por las vacas y las ovejas y paralizados por el aislamiento, no consiguen organizar y poner de pie su derecho a la vida. Era inevitable el desarrollo de una aristocracia de terratenientes, de corredores y de políticos concentrada en Buenos Aires, núcleo luminoso del cometa cuyo cuerpo, sin masa, flota entre los Andes y el Atlántico. Los preparativos para el centenario comenzaron hacia 1904. A partir de entonces, el espíritu de la celebración invadió todos los ámbitos de la vida porteña.
En medio del clima de fervor patrio, los paseantes de Buenos Aires no dejaban de sorprenderse por la velocidad con que se transformaba el paisaje de la ciudad. Pero en ocasiones, todo se detenía. El plan de modernización y embellecimiento de Buenos Aires para el centenario incluía numerosos monumentos. En 1908, el Poder Ejecutivo propuso el emplazamiento de una estatua de la República sobre el río a la entrada del puerto de Buenos Aires. El proyecto finalmente fue vetado en el Congreso Nacional. Los próceres de Mayo tuvieron sus estatuas. La de Juan José Castelli, uno de los más consecuentes revolucionarios, responsable del fusilamiento de prominentes realistas, nunca sería mostrada a la infanta y su comitiva. Muchas cosas habían cambiado desde la Revolución de Mayo de 1810. El término revolucionario ya no tenía la connotación heroica de entonces. Ahora, además de referir a los radicales proscriptos, se aplicaba a los obreros anarquistas, socialistas y sindicalistas, a quienes se le adjudicaba la voluntad de socavar los cimientos de la patria. Te abriste como una granada, como una ubre te henchiste, como una espiga te erguiste a toda raza congojada, a toda humanidad triste, a los errabundos y parias que bajo nubes contrarias van en busca del buen trabajo, del buen comer, del buen dormir, del techo para descansar y ver a los niños reír bajo el cual se sueña y bajo el cual se piensa morir. Para 1910, más de la mitad de la población de Buenos Aires estaba conformada por inmigrantes. En su mayoría eran italianos y españoles, que a diferencia de los célebres visitantes del centenario, habían llegado al Río de la Plata hacinados en las bodegas de los buques. Sus sueños de prosperidad, de hacer la América, ¿con qué se encontraban al llegar al país? Ninguna ley facilita el amplio acceso del proletariado a la propiedad inmueble. En la Argentina no se conoce el tipo del pionero. Los privilegios de la colonización han mantenido bajo una forma distinta el viejo monopolio de las mercedes reales. Con los inmigrantes llegaron también al país los ideales revolucionarios. Para la clase dirigente, constituían el principal peligro para la integridad nacional. Los extranjeros se volvieron entonces el nuevo símbolo de la barbarie, una amenaza del exterior. Los sectores populares no tenían lugar en el proyecto civilizatorio argentino. En el Buenos Aires del centenario parecía construirse rápidamente una tradición idealizada de la Argentina en oposición al inmigrante. La figura del gaucho, antes perseguido y odiado por las élites porteñas, encarnaba ahora los más nobles y genuinos valores patrios. La vida y las costumbres del interior, como representación de lo argentino auténtico, eran celebradas por los escritores oficiales. La ley de residencia sancionada en 1902 permitía la expulsión de extranjeros acusados de atentar contra la seguridad y el orden público. Su derogación, junto con la libertad de presos políticos, era una de las principales reivindicaciones en las manifestaciones obreras. José Figueroa Alcorta, presidente del país en el centenario, era el representante de un régimen con 3 décadas en el poder que mostraba signos de desgaste. Su mandato, iniciado en 1906, se caracterizó por la existencia de violentos conflictos sociales. En 1907, una protesta en reclamo por el precio de los alquileres en el sur de Buenos Aires terminó en una represión comandada por el jefe de la Policía Federal,
Ramón Falcón. 2 años más tarde, el 1 de mayo de 1909, en una manifestación convocada por la anarquista Federación Obrera Regional Argentina, Falcón reaparecía, pero esta vez dejó 10 muertos y 100 heridos entre los manifestantes. Algunos meses más tarde, una bomba terminaba con la vida del coronel Falcón mientras viajaba en su carruaje. La había arrojado un joven anarquista ruso recién llegado al país, Simón Radowitzki. Al igual que el cometa Halley, Radowitzki era un fantasma del centenario. El gobierno, apoyado por los sectores medios y altos, endureció su postura frente a los sectores populares y sus reclamos. Los anarquistas se proponían hacer un boicot contra las fiestas del centenario. El martes los apuraron. ¿Qué tal, Marisi? Un matecito. Le estaba diciendo a los muchachos que estoy ansioso por fijar una fecha para concretar el afano. Ah, sí. Ya Luciano estuvo investigando el terreno, ya tiene ultimando todos los detalles. Cuando ni bien tenemos listo el auto, ahí concretamos. El miércoles se les complicó. ¿Vos viniste el otro día? Sí, el de la presión alta. Es verdad. Qué memoria que tenés. No, vos sabés que no, se me olvidan un montón de cosas. Pero no sé por qué, cara que me quedan grabadas, che. Sí. Pero el jueves lo hicieron. En 1910, a propósito de la celebración en marcha, el director de cine Mario Gallo presentó la película La Revolución de Mayo. Era la primera que se realizaba en el país con actores profesionales. Las escenas recreaban las jornadas revolucionarias de 1810. Las acciones se desarrollaban delante de una gran tela en la que se representaban pintados los sólidos recintos del Cabildo de Buenos Aires. Pero bastaba un tenue movimiento del telón para romper la ilusión de realidad. ¿Podía romperse de igual manera la ilusión colectiva del centenario? Para las celebraciones de mayo, se anunciaba la presencia de delegaciones oficiales e importantes personalidades de todo el mundo. La dirigencia política entera reafirmó su compromiso con la imagen de progreso y prosperidad que pretendía darse. En abril de 1910, las noticias sobre un posible envenenamiento del aire causado por el cometa Halley continuaban atemorizando a los habitantes de Buenos Aires. Los anarquistas tenían una opinión distinta sobre el fenómeno astronómico. El pánico que siembra el cometa de Halley solo es sentido por los burgueses. Los obreros, los trabajadores intelectuales y las esforzadas mujeres del pueblo no temen el porvenir. Todas las noticias nefastas son invenciones de los plutócratas y sus plumíferos que pretenden distraer y asustar al pueblo en los momentos de las grandes luchas. Mientras los sindicatos adheridos a la Federación Obrera Regional Argentina organizaban un plan de lucha con vistas a las celebraciones, la Comisión del Centenario se proponía proveer de entretenimiento a los sectores populares. El lugar elegido para emplazar durante el mes de festejos al circo de Frank Brown era una de las zonas más aristocráticas de la ciudad, una esquina de las calles Florida y Córdoba. No es nuestro ánimo el rebatir las opiniones de la comisión y nos alegraremos que el malaventurado circo no resulte un adefesio, pero mantenemos la opinión desfavorable que desde un principio emitimos con respecto a esta concesión que nunca debió hacerse. En la noche del 4 de mayo, un grupo de jóvenes de familias acomodadas incendió las instalaciones del circo de Frank Brown al grito de ¡Viva la patria! El hecho en sí mismo es condenable. Incendiar por amor de lo bello no deja de ser incendiar.
Incendiar por amor de la dignidad artística de nuestras efusiones patrióticas no deja tampoco de ser incendiar. El incendiar es un delito, dentro de cuyas clasificaciones cabe, desde luego, establecer en ciertos casos las circunstancias atenuantes. El 8 de mayo, una manifestación anarquista convocó a más de 70.000 manifestantes en protesta contra la ley de residencia. Además, se anunció una huelga general para la semana en que empezaron a llegar las primeras delegaciones extranjeras. La reacción de Figueroa Alcorta se dio a conocer poco después. Los 100 años de libertad se celebrarían en estado de sitio. Con la llegada de la infanta el 18 de mayo, comenzaron las festividades. Ese mismo día, los temores por el cometa se disiparon. La infanta representaba el poder del cual Argentina celebraba los 100 años de independencia. ¿Por qué era la figura central de estos festejos? Los diarios de la época mostraban unas pocas imágenes de lo que sucedía en el interior del país. Te Deums, jornadas de beneficencia, inauguraciones de monumentos, desfiles y coros de niños entonando el himno nacional. Todas estas actividades eran réplicas de las programadas en la capital. Fuera de esto, poco se supo. El centenario, como la Revolución de Mayo, se reveló como un acontecimiento casi exclusivo de Buenos Aires. En el norte de la ciudad atrajo la atención de los visitantes la exposición de agricultura y ganadería que con los años se convertiría en el símbolo del poder de los terratenientes argentinos. Allí la infanta asistió a un desfile de los más costosos ejemplares de exposición, animales cuidadosamente alimentados, cuyos dueños se encontraban entre el público que la acompañaba. Lo que presta un sabor dramático a la escena colectiva es en los propietarios dirigentes su ignorancia de las formidables realidades que les rodean. Ignorancia sentimental en primer término. Su género de vida les incapacita para representarse las congojas y las rebeldías del proletariado, como los que únicamente se apuran por el precio de los automóviles o de los rubíes comprenderán el sufrimiento del hombre que no puede hacer remendar sus zapatos o de la hembra que no puede ofrecer una taza más de leche a su hijo. En Buenos Aires se vivía un período de carestía y alza en el precio de los alimentos. Los visitantes del centenario no vieron nada de eso. Fueron hospedados en residencias de las más distinguidas familias de la ciudad. Además de suntuosos banquetes y recepciones, el gobierno corría con algunos de sus gastos particulares. En Buenos Aires el salario normal oscila de $1.50 a $3. 50.000 obreras se resignan en su mayoría a salarios de hambre. Hay aprendizas que se sostienen con 50 centavos. El kilo de pan cuesta 30 centavos, la papa 15, los porotos 25, un repollo 10. La fruta es inaccesible. ¿Y qué decir de los alojamientos? Los conventillos de Buenos Aires son ya célebres en los anales de la patología social. Tribus enteras se amontonan en posilgas que rentan 25 y 30 pesos al mes y donde la mortalidad llega al 19 por 1000. Los porteños del centenario se dejaron tentar por el futurismo. ¿Cómo sería 100 años más tarde, en el año 2010, la vida en la ciudad de Buenos Aires?
todo será completamente nuevo. Un habitante de la época actual apelaría en vano a sus recuerdos. Nada reconocería porque nada habría quedado en pie, ni aún a título de curiosidad, ni un vestigio arquitectónico del pasado. Esa demolición implacable no tendrá, sin embargo, el menor asomo de vandalismo ni falta de consideración a las glorias pasadas. Habrá sido sencillamente una exigencia imperiosa de las nuevas fórmulas de la edificación. La noche del 24 de mayo, la ciudad de Buenos Aires permaneció en vigilia. En los cafés que mantuvieron abiertas sus puertas, algunos presentes manifestaban nerviosismo ante la posibilidad de un atentado anarquista. Por las calles céntricas podía escucharse cada tanto un grito: ¡Viva la patria! Al día siguiente, una multitud atestó la Plaza de Mayo para presenciar desfiles que contarían con la presencia del presidente Figueroa Alcorta y la infanta Isabel de Borbón. Por la noche llegó uno de los momentos más esperados, un espectáculo de luces. En los edificios más importantes del centro, hileras de incontables focos eléctricos destacaban sus líneas arquitectónicas. De pronto todo quedó a oscuras. ¿Sería este el tan temido atentado anarquista? El suceso no fue comentado por la prensa y nunca se aclararon los motivos de la falla. Un mes más tarde, el 26 de junio, una bomba explotaba durante una función de gala en el Teatro Colón, dejando varios heridos graves. En medio de un clima de conmoción, el Congreso argentino votó al día siguiente de manera unánime la Ley de Defensa Social. En ella se sancionaba explícitamente a los anarquistas, aunque su participación en el atentado nunca pudo ser probada. Con el tiempo, las sospechas recayeron sobre la policía. Segunda Luna de Cosquín 2011 en vivo. Nuevas expresiones con Paola Bernal. Lo que te va a sorprender. Luis Salinas lleva su guitarra al folclore, lo clásico. César Isela y Víctor Heredia para cantar con todos.
En el último medio siglo, miles de personas pasaron cada día frente a estos muros de granito. ¿Cuántas conocerían el origen de las marcas que vemos? ¿Qué carcomió la piedra de esta manera? ¿Qué pasó en este rincón de la ciudad de Buenos Aires? Quien buscara alguna respuesta pudo recurrir a esta placa recién a partir de 1994. 1955, 16 de junio. Las heridas del mármol fueron fruto del desencuentro y la intolerancia. El registro de sus huellas en la memoria ayudará a que la nación se encuentre en un futuro de grandeza. Registro, huellas, memoria. ¿De qué? Intolerancia, futuro de grandeza. Palabras que no nos explican, no hablan de lo que realmente pasó. 5 años más tarde, otra placa avanzó un poco más. El 16 de junio de 1955, la Plaza de Mayo fue bombardeada y murieron 300 personas. Recién a partir de 2008, los que pasan pueden conocer los nombres de aquellos a los que muy lejanamente aludía la cifra 300. Las víctimas de un acto terrorista. Uno de los actos más criminales de la historia argentina. El bombardeo de la población civil por parte de quienes deben protegerla. Una fracción de sus Fuerzas Armadas. La comparación con otro bombardeo, el de Guernica, en 1937, parece inevitable. El ataque a la ciudad española se transformó en un símbolo universal de la barbarie fascista. ¿Por qué en Argentina la masacre del 16 de junio de 1955 permaneció olvidada, casi borrada de la memoria social y política por más de 50 años? A las 11 de la mañana del 16 de junio de 1955, un cielo encapotado cubría la ciudad de Buenos Aires. En los alrededores de Plaza de Mayo se desarrollaba la actividad laboral cotidiana. Para entonces, Perón había cumplido 9 años en la presidencia de un país que se encaminaba a la integración social. Junto a él estaban los sectores populares en la defensa de sus derechos. En su contra, los grupos de poder afectados por la pérdida de privilegios. En 1951, Perón había sido reelegido con más del 60% de los votos. Pero para los opositores, esta era su segunda tiranía. Siempre que yo he hablado al pueblo, más que órdenes, he impartido consejos. Un presidente que aconseja más que presidente es un amigo. La película Después del silencio, dirigida por Lucas de Marel, luego del derrocamiento de Perón, fue un alegato contra el denunciado totalitarismo de su gobierno. Alberto Peralta. Buenos días, señorita. ¿Pueden sentarse? Continúe. Gracias. ¿Cuáles son entonces los principios fundamentales de la nueva Argentina? Los principios fundamentales de la nueva Argentina son 3. Ser socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano. Muy bien. Tú, de Marcos. ¿Cuál es el gobernante gracias a cuyo genio y espíritu de sacrificio pudo crearse la nueva Argentina? No hay una nueva Argentina. La Argentina es una sola. ¿Qué dices? Nació el 25 de mayo de 1810 y no morirá nunca. Acompáñeme. Perdóneme. Al contrario. Perdóname tú. Algún día volveremos a enseñar cómo se debe.
Desde fines de 1954, las relaciones del gobierno con la cúpula eclesiástica no habían hecho más que empeorar. Después de tenerla como aliada, Perón se había propuesto reducir al mínimo su injerencia en la vida política. El 11 de junio de 1955, una multitud de fieles católicos unidos por un ferviente antiperonismo marchó en procesión a celebrar Corpus Christi. Militantes socialistas y comunistas vivaban a Cristo Rey junto a los jóvenes de la Acción Católica. Todo valía con tal de debilitar a lo que representaba Perón. Al finalizar la celebración en la Catedral Metropolitana, se produjeron incidentes que nunca llegarían a aclararse. La quema de una bandera argentina y el robo de una placa recordatoria de Eva Perón. En medio del cruce de inculpaciones por el hecho, 2 obispos resultaron deportados. A su vez, el gobierno anunció que el 16 a las 12 del mediodía, una flotilla de aviones de la Fuerza Aérea sobrevolaría la catedral, arrojando flores sobre la tumba de San Martín en desagravio a la bandera. Cerca de las 12:40 del 16 de junio, el ruido de los motores parecía anunciar el ya demorado desfile de desagravio. En los alrededores de Plaza de Mayo, más de uno seguía embobado la trayectoria de los aviones, esperando ver caer las flores. El capitán de fragata, Néstor Noriega, al mando de uno de los aparatos, fue el primero en soltar su carga, 2 bombas de 100 kilos. Una dio de lleno sobre la Casa Rosada. Seguidamente, casi una treintena de aviones se despachó con toneladas de bombas de fragmentación que repartieron esquirlas metálicas en todas direcciones. Al mismo tiempo, vomitaban ráfagas interminables de ametralladora. Así, de un segundo a otro, irrumpía en la vida argentina un terror nunca presentido ni imaginado. En los primeros minutos de la película de Lucas de Mare, el protagonista, el doctor de Marco, muestra su indignación por la educación que sus hijos recibían en las escuelas del peronismo. ¿Crees que esto es lo que hay que enseñarle a una criatura? No, Pablo, no. Yo soporto cualquier cosa, menos que eduquen a mis hijos para esclavos. Como a muchos otros, a este hombre poco le importó que una de las primeras bombas matara a todos los pasajeros de un trolebús. Entre ellos iban decenas de escolares vestidos con sus guardapolvos blancos. ¿Cómo se planeó la masacre de Plaza de Mayo? Su trama se remonta a fines de 1953, cuando los capitanes de fragata Noriega, Rivolta, Manrique y Bassi comenzaron a jugar con la idea de doblegar a Perón en la sede misma del gobierno. Un antecedente de este proyecto tuvo lugar en abril de 1953. Durante un acto de la CGT, estallaron 2 bombas colocadas por comandos antiperonistas, dejando 2 muertos y casi 100 heridos. El paso siguiente consistió en buscar apoyo en los altos mandos del Ejército y la Marina y en sectores civiles. No tardaron en encontrarlo. Los políticos, Américo Gioldi, socialista, Adolfo Vicci, conservador, Miguel Ángel Zavala Ortiz, radical, integrarían el nuevo gobierno si los confabulados conseguían derrocar a Perón. El contraalmirante Samuel Toranzo Calderón, subjefe de la Infantería de Marina, fue quien asumió el liderazgo de la sublevación. Entre los civiles, el reclutamiento llegó hasta las universidades, ciencias económicas, ingeniería, agronomía. El mandamás del grupo de enlace en la Facultad de Derecho se llamaba Mariano Grondona. A los nacionalistas Mario Amadeo y Luis de Pablo Pardo les tocó la organización de los comandos civiles, grupos paramilitares integrados principalmente por radicales unionistas y nacionalistas católicos. Mi grupo era designado como Grupo Amarillo. Teníamos que reunir 200 hombres y 16 automóviles.
Debíamos distribuirlos antes de las 10 de la mañana en todos los accesos a la Plaza de Mayo, a no más de 4 cuadras ni a menos de 2. Después de finalizada la acción aérea, los grupos debían avanzar por las calles de acceso sobre la plaza y colaborar con la toma de la Casa de Gobierno o lo que de ella quedara. La acción sería apoyada desde el lado del río por fuerzas de infantería de marina que llegarían un cuarto de hora después de iniciadas las operaciones. Este era el plan, pero su ejecución fue más cruenta. Dentro del gobierno, ¿había alguien enterado de lo que se tramaba? El flamante ministro de Marina, almirante Aníbal Olivieri, hasta último momento simuló su lealtad, pero conocía los detalles de la confabulación. Lo acompañaban 2 de sus ayudantes. Uno era el teniente de navío Horacio Mayorga, el otro, Emilio Eduardo Macera, quien 20 años más tarde se convertiría en el abanderado del terrorismo de Estado. El martes los apuraron. ¿Qué tal, Marisi? Un matecito. Le estaba diciendo a los muchachos que estoy ansioso por fijar una fecha para concretar el afano. Ah, sí. Ya Luciano estuvo investigando en terreno, ya tiene ultimando todos los detalles. Cuando ni bien tenemos listo el auto, ahí concretamos. El miércoles se les complicó. ¿Vos viniste el otro día? Sí, el de la presión alta. Es verdad. Qué memoria que tenés. No, vos sabés que no, se me olvidan un montón de cosas. Pero no sé por qué, cara que me quedan grabadas, che. Sí. Pero el jueves lo hicieron. Sí, cortala de verdad. Ahora. Realidad urbana y mucho amor contra las cuerdas. Ponete al día este sábado a las 21:30 por la TV Pública Digital. ¿Cómo es el perro? ¿Y la vaca? ¿Tu hijo convive demasiado con los mosquitos? Cuídalo con Off Kids y protegelo de las picaduras. Off Kids, testeado por científicos, aprobado por mamás. Más de 35.000 personas ya la vieron. Luego del éxito en Rosario, en Plaza de Mayo, Tucumán, Arequito, Villa Gesell y Necochea, Belgrano. La película sigue de gira. Este sábado llega a Remedios de Escalada. El 25, Salto. El 29, Mendoza y El Trébol en Santa Fe. Vení con tu familia para ver la producción histórica de Juan José Campanella en homenaje al gran héroe latinoamericano. Te esperamos. Trae algo para sentarte, algo para tomar y tus ganas de disfrutar un cine libre y gratuito para todos. Invita la televisión pública. Jungla. Un pueblo pequeño colgado a 2.000 metros de altura, en la región más humilde de Nepal. Pobre es el pueblo, pobre y peligroso el camino para llegar a él. Las rutas de lo imposible, este sábado a las 15 por la TV Pública Digital. Este domingo, emocionate otra vez con los mejores momentos del gran festival. Cosquín 2011. Un especial con lo mejor de las primeras lunas. Domingo a las 16:30 por la TV Pública Digital. Este domingo no se suspende por mal tiempo. Hay un viento hermoso, muy refrescante. ¡Se está volando todo, Orsi! ¡Se está volando todo! ¡Vamos! Pero bueno, nos vamos con toda la parrilla, pero seguimos, ¿eh? ¡Lo vamos! Como sea, la pasamos genial. Volvemos a nuestras épocas. Dale. ¡Dale, che! Lo que hacemos es, se largó la lluvia, estamos abajo. La lluvia no nos opaca, señores. Seguimos en Cocineros Argentinos de verano y encima domingo. Cocineros Argentinos.
Domingo a las 14 en vivo por la TV Pública Digital. Caminaba hacia el colegio por la calle Moreno cuando el suelo tembló al ser arrojadas las 3 primeras bombas sobre la Plaza de Mayo y se oyó el sonido de las ametralladoras de los aviones atacantes. Regresé por la misma calle, pero al llegar a Perú, un río de personas aterrorizadas corría entre gritos de espanto y sollozos, alejándose de la plaza. Se empezó a bombardear la propia capital. En una hora en que los micros iban llenos de gente y los chicos iban a las escuelas. Moría cualquiera. Vi los cadáveres. Se veían en los trones las cabezas de la gente aplastadas por la onda explosiva. He visto automóviles donde quedaban sobre los asientos los restos de pantalones pegados. Fue terrorífico. A los minutos de ver aquel panorama, tuve que entrar en combate. En el momento del primer ataque, Perón se encontraba en el 6º piso del Ministerio de Guerra. Luego de que la onda expansiva de una de las bombas destrozara su oficina, debió buscar refugio en el sótano. Según sus allegados, el propósito del bombardeo era eliminarlo. ¿En realidad el objetivo? Yo no sé si era matarlo o quebrarlo a Perón. Quebrarlo en su fortaleza de mando, atacándole su puesto de comando. Si se le daba, mejor, pero no creo que los que planearon la cosa pudieron haber sido tan estúpidos. Nadie va a matar a una persona con una bomba. Ellos decían que querían matar a Perón. Matar a Perón de esa forma no creo que fuera posible. La cuestión era darnos a nosotros un ejemplo de lo que podía pasar. No sé por qué no se ha reconocido este hecho antes. Esto fue muy brutal, muy brutal. Mientras la Plaza de Mayo se llenaba de cráteres desde los que se levantaban enormes columnas de humo negro, 300 infantes de marina avanzaban hacia la Casa Rosada. Habían esperado la orden en el sótano del edificio del Ministerio de Marina. Más tarde, en medio del tiroteo, llegaron los ómnibus que transportaban tropas leales. En uno de ellos iba el granadero Robledo. Cuando llegamos a la explanada de la Casa de Gobierno por Rivadavia, nos recibió un tableteo de ametralladoras. Uno de los primeros tiros mató al chofer del micro que se llamaba Inchausti. Le pegaron un tiro preciso en la cabeza y murió instantáneamente. Luego de ametrallar y soltar sus bombas, los aviones se dirigieron hacia el aeropuerto de Seiza, donde los sublevados habían montado el centro de reabastecimiento. En medio del desorden y el aturdimiento, muchos buscaron alejarse de los alrededores de la plaza. De los umbrales, las recobas y las bocas de subte, salía gente acuciada por la misma pregunta. ¿Volverían los aviones? Un gran silencio se adueñó de la zona y pudimos salir. Un grupo de nosotros fue guiado por un civil armado hasta la estación Constitución. Caminando por las calles convulsionadas y bien pegados a la pared, observando cómo el fuego antiaéreo buscaba a un bombardero que con sus compuertas de bombas abiertas se retiraba hacia el Río de la Plata. Además de los cañoneos desde tierra, los aviones sediciosos eran resistidos en el aire por pilotos leales al gobierno. Media hora después de comenzado el bombardeo, fueron dirigidos a la población los primeros mensajes. Por un lado, los comandos civiles tomaron Radio Mitre y difundieron una proclama que comenzaba afirmando que el tirano Perón había muerto. Desde la CGT, su secretario general adjunto, Hugo Di Pietro, llamó a todos los trabajadores a armarse para dar la vida por Perón. Poco después, Perón lanzó una contraorden. Ni un solo obrero debe ir a la Plaza de Mayo.
Estos asesinos no vacilarán en tirar contra ellos. Esta es una cosa de soldados. Yo no quiero sobrevivir sobre una montaña de cadáveres de trabajadores. A pesar de estas directivas, una multitud llegó a la sede de la CGT y recibió algunas armas. De allí se dirigieron a las recobas de Leandro N. Alem para hostigar a los infantes de marina sublevados. Algunos de ellos, apenas con palos, caerían bajo el fuego sedicioso. Ese día marcaría el nacimiento de una épica del peronismo, la resistencia. El símbolo de Cristo vence, que los pilotos habían pintado en sus bombarderos, se transformaría también ese mismo día. Cerca de las 2 de la tarde, una veintena de oficiales tomó las instalaciones de la 7ª Brigada Aérea de Morón. Así, nuevos pilotos al mando de poderosos aviones de guerra se sumaban al plan criminal sobre Buenos Aires. Las escenas de los ataques del 16 de junio de 1955 pueden compararse a las de una guerra. Para demoler Guernica, la aviación nazi descargó 28 toneladas de bomba. En el bombardeo de apenas una plaza, la Plaza de Mayo, se utilizaron 14 toneladas. Pero no se trató de ninguna guerra. Fue una agresión sobre una ciudad abierta sin posibilidades de defensa. Un acto terrorista. Hacia las 3 de la tarde, los sediciosos atrincherados en el edificio del Ministerio de Marina se vieron cercados por tropas leales y una multitud de obreros mal armados. En el interior de la sede ministerial se encontraba Olivieri junto con sus edecanes, Macera y Mayorga. Luego de algunas tratativas con Franklin Lucero, Olivieri decidió rendirse y ordenó levantar bandera blanca. Cuando las tropas leales se aproximaron al edificio, fueron recibidos con una balacera que dejó un tendal de muertos. Los marinos no aceptaban rendirse ante obreros. Durante la segunda incursión, el radio de acción de los pilotos se amplió. Bombas y metralla cayeron sobre la CGT, el edificio de Obras Públicas y 3 veces sobre el Departamento Central de Policía. En Barrio Norte, el Palacio Unzué, donde se encontraba la residencia presidencial y hoy la Biblioteca Nacional, también fue uno de los blancos. Las víctimas en Barrio Norte también fueron numerosas. La última de las bombas cayó frente a una casa de Avenida Pueyrredón 2281. Allí mató a Miguel Sarmiento, de 15 años. Cerca de las 4, miles de obreros en camiones llegaron a la zona comprendida entre la Plaza de Mayo y Retiro. Iban a sumarse a las tropas leales. En lo que se llamó la Batalla del Bajo, intentaron combatir a la infantería de Marina. Desde el aire continuaba la agresión. En lugar de tirar las bombas al río, volvieron a descargarlas en la plaza. Mataban con saña. Yo estaba en una barricada que reemplazaba una puerta destrozada sobre la calle Irigoyen. Les disparaban a pobres obreros que iban a defender al general. Antes de las 5, las fuerzas del gobierno habían conseguido recuperar posiciones. Los pilotos sediciosos, viendo el fracaso de su plan, huyeron a Uruguay, donde fueron bien recibidos por su presidente. Entre los prófugos había un civil, Miguel Ángel Zavala Ortiz. La rendición de los sublevados en el Ministerio de Marina fue a las 5:10 de la tarde. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. Quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable.
de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de argentinos. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Mientras Perón hablaba por cadena nacional, un avión rezagado pasó por Plaza de Mayo disparando sobre la multitud. Al mismo tiempo, numerosos vehículos recorrían las calles recogiendo a las víctimas para trasladarlos a hospitales y morgues, sitios atestados de heridos y muertos. Venían en camiones, traían heridos, trozos de cadáveres, todo venía junto. Recuerdo incluso que atrás de una de las puertas de la morgue había una pila de brazos, piernas, pies. Era como un rompecabezas. Hubo muchos quemados que quedaron irreconocibles. Era un espectáculo dantesco. Nunca en la vida voy a poder olvidarme de eso. Después de la masacre, varias iglesias de la ciudad fueron saqueadas e incendiadas. El hecho quedaría inscripto en la memoria pública como muestra de la barbarie peronista y terminó eclipsando la matanza que lo había precedido. Vivir en una democracia es oír sonar el timbre a las 7 de la mañana y estar completamente seguro de que es el lechero. Exacto. Para el protagonista de la película de Lucas Demare, el gobierno de Perón no era una democracia. Para aplacar la impaciencia de los que pensaban como él y no quisieron esperar nuevas elecciones, aparecieron los pilotos sobre Plaza de Mayo. Los implicados en la masacre terminaron libres de culpa y cargo. A partir del golpe de Estado de septiembre de 1955, la represión, la pérdida de derechos y la proscripción política hicieron que muy pocos pudieran responder con tranquilidad a un llamado a sus puertas. Aquellos que en 1955 tiraron bombas sobre la población, años después tiraron cuerpos al río. Las rutas de lo imposible. Jumla, en Nepal Occidental.
Es un pueblo pequeño que está como colgado a una altura de 2000 metros. Es una de las regiones más pobres del mundo. Aquí viven 10.000 personas virtualmente olvidadas por el resto de la civilización. El único contacto con el mundo exterior es la ruta a Surkhet, a 300 kilómetros en lo profundo del valle Calicut. Es una ruta horrible, una pesadilla. Tilak, de 19 años, es conductor. Su trabajo consiste en transportar, preferentemente acompañado de una buena dosis de karma, cualquier cosa que se produzca en el valle. Su fiel compañero se llama Moskan, de 16 años. En esta ruta es mejor no andar solo. Aquí es crucial tener a alguien como Moskan durante el viaje. Él es mi asistente. Es una ruta muy difícil y no quisiera hacerla solo. Somos un equipo, en las buenas y en las malas. Tilak se dirige a Surkhet para recoger un envío de arroz y azúcar. Es un viaje de 300 kilómetros a lo largo del camino de montaña. Que inclusive ayer... Cuando vinimos de Tucumán, mi vieja pidió un lugar para vivir en la sociedad de beneficencia. No podía haber varones de ninguna edad en la casa que la pusieron. Entonces con mi hermano fuimos a parar al reformatorio por negros y pobres. Te cagaban a palos por mearte. Salí tartamudo. Nos llevaban a fiestas parroquiales en la iglesia del Pilar y del Socorro. Había una tarima y pasaban las familias mientras las viejas las relojeaban sentadas. Una anunciaba: ahora pasa la familia tal que el marido la abandonó. Anotaban en un cuaderno, le daban azúcar, yerba, fideos y pasaba otra. Después, nadie me tenía que explicar lo que era la oligarquía. La otra cara era Evita. Fui con mi vieja, ella estaba sola. Nos hicieron sentar y me sirvieron leche y sándwiches. Con vergüenza le preguntaba a Eva, a mi vieja: ¿tiene esto? ¿Tiene esto otro? Al final le dio la mano y unos pesos sin que nadie se enterara. Sentía el dolor de la gente y daba con vergüenza. A mí nadie me lo contó. Era un pibe y me di cuenta. Este cabildo del justicialismo, el pueblo
como en 1810, preguntó que quería saber de qué se trata, así ya sabe de qué se trata y quiere que el general Perón siga dirigiendo los destinos de la patria. La CGT había organizado el Cabildo Abierto con la intención de proclamar la fórmula Perón-Eva Perón para las próximas elecciones. El pueblo reclama el consentimiento de Evita. Yo siempre haré lo que diga el pueblo, pero yo les digo a los compañeros trabajadores, y así, como hace 5 años, dice que prefería ser Evita antes de ser la esposa del presidente, y ese Evita era dicho para calmar algún dolor en algún hogar de mi patria. Hoy digo, prefiero ser Evita, porque siendo Evita yo sé que ustedes siempre me llevarán muy dentro de su corazón. Evita no se pronunciaba. La gente y el secretario de la CGT, José Espejo, insistieron, ignorando el pedido de desconcentrarse y aclamando la huelga general para forzar la decisión. Yo les pido a la Confederación General del Trabajo y a ustedes, por el cariño que nos une, por el amor que nos profesamos mutuamente, que para una decisión tan trascendental en la vida de esta humilde mujer, me den por lo menos 4 días para pensar en mi decisión. Compañeros, yo no renuncio a mi puesto de lucha, renuncio a los honores. Yo me guardo como Alejandro la esperanza por la gloria del cariño de ustedes y del general Perón. Yo les pido a los compañeros de la Confederación General del Trabajo, a los descansados aquí presentes y que me escuchan, que ante esta decisión en que yo tenía tomada otra posición, y que yo voy a hacer al final lo que diga el pueblo, que el... Mañana, ¿cuándo? Yo les pido a ustedes, como amigas, como compañeras, que se desconcentren, yo les pido una sola cosa. ¿Cuándo evita la hora de trabajar? ¿Cuándo evita la hora de pero no se dan cuenta de que este momento para una mujer, como para cualquier ciudadano, es muy trascendental y que lo que menos que necesita son unas horas de tiempo nada más. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico Cabildo Abierto del 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Yo invoco en este momento el recuerdo del 17 de octubre de 1945, porque en aquella fecha inolvidable
me formulé yo misma y ante mi propia conciencia un voto permanente, y por eso me entregué desde entonces al servicio de los descansados, que son los humildes y los trabajadores. Yo creo haber hecho todo lo que estuvo en mis manos para cumplir con mi voto y con mi deuda. Oposición de las Fuerzas Armadas, conciencia de Evita sobre la gravedad de su enfermedad, acerca de las causas del renunciamiento, solo son posibles las conjeturas. 2 años antes, el 9 de enero de 1950, Evita se había desmayado mientras inauguraba el local del Sindicato de Conductores de Taxis. 3 días después, se sometió a una operación. La información oficial habló de apendicitis, pero los médicos sospecharon inmediatamente algo más grave. Una biopsia realizada posteriormente confirmó que se trataba de cáncer de útero. Se informó a Perón, pero no a Evita. Sin hacer caso de recomendaciones y consejos, Evita continuó su actividad habitual, atendiendo a los humildes y asegurando la comunicación entre Perón y los sindicatos. A principios de septiembre de 1951, una nueva internación fue atribuida a una persistente anemia. Evita seguía internada cuando el general Benjamín Menéndez intentó sublevar al ejército con el evidente propósito de frustrar las elecciones. Esa misma noche, mientras las tropas leales aún combatían aislados focos de resistencia, Evita llamó a defender a Perón. El general Perón acaba de enterarme de los acontecimientos producidos en el día de hoy. Por eso, no he podido estar esta tarde con mis descamisados en la Plaza de Mayo. No espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices, y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido, no para mí, sino para Perón y para ustedes, para los descamisados. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón. Vale que no hay otra cosa en el mundo, es el amor de Perón y de mi pueblo. Inmediatamente después del fracasado golpe militar, Evita convocó a algunos dirigentes de la CGT, Espejo, Centín, Soto, para impulsarlos a armar milicias obreras para defender a Perón. Evita dispuso la compra secreta con fondos de la Fundación de 5.000 pistolas y 1.500 ametralladoras. El plan se conoció y causó preocupación en las Fuerzas Armadas, que, según afirmaría Perón más tarde, se opusieron terminantemente a que se entregaran armas a los obreros. Descamisado terminó la era aquella del... El 15 de octubre de 1951, la postrada Evita no pudo asistir al acto donde se presentó su libro, La razón de mi vida. Yo sé que mi trabajo de ayuda social no es una solución definitiva a ningún problema. La solución será cuando cada uno tenga lo que en justicia le corresponde. Entonces, la ayuda social no será necesaria.
Mi mayor aspiración, agregó, es que algún día nadie me necesite. 2 días después, Eva asistió a la celebración del 17 de octubre. Mis queridos descansados, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descantado vale más que mi vida. Yo sé que Dios está con nosotros, porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. A fines de octubre de 1951, Evita dirigió un mensaje a las mujeres que votarían por primera vez, y el 6 de noviembre fue nuevamente operada, esta vez por un médico norteamericano traído sin que ella lo supiera. Este confirmó el diagnóstico fatal a corto plazo. Apenas 3 días después de la intervención, Evita volvió a hablar al pueblo, instando a votar la fórmula del peronismo. Durante más de 5 años la propaganda extranjera ha hablado de la dictadura de Perón. El pueblo argentino debe contestarle con su voto libre de pueblo soberano. Debe elegir la justicia y la libertad de Perón o la oposición del imperialismo y la entrega de los vendepatrios. Yo seguiré desde mi lecho de enferma la gran batalla. Estaré con cada uno de ustedes. Os acompañaré espiritualmente en cada paso que den el 11 de noviembre, como los he acompañado siempre en las buenas y en las malas. Los seguiré como una sombra, repitiéndole en los oídos y en la conciencia el nombre de Perón, hasta que depositen en la urna su voto como un mensaje de cariño y de fe y de lealtad hacia el líder del pueblo. Yo soy la descamisada, que si es necesario un día, hasta la vida daría. Evita votó en el Policlínico de Avellaneda. El joven escritor David Viñas estuvo presente en carácter de fiscal del Partido Radical. Eva Perón estaba reclinada en una cama apoyada en unas almohadas, muy blanca, exangüe, apenas con 2 tenues redondeles de color en las mejillas. La presidente de la mesa le acercó la urna. Ella depositó su voto y un fotógrafo se trepó a una silla. Estalló un flash. Eva Perón sonrió dolorosamente. Me conmovió al salir la imagen de las mujeres que, rezando de rodillas en la vereda, tocaban la urna electoral y la besaban. El 62,5% del electorado votó por Perón y fueron elegidas 23 diputadas nacionales y 6 senadoras. En los meses que siguieron, en todo el país se celebraron misas rogativas y se hicieron paros simbólicos por la salud de Eva.
y aquellos que centraban en Eva su odio al gobierno popular festejaron. En su habitual mensaje de Navidad, Eva celebró y agregó esta profecía. Yo sé que dentro de muchos años, cuando en esta misma noche los argentinos se dejen acariciar por el recuerdo y retornen sobre sus alas al pasado, llegarán a estos años de nuestra vida y dirán melancólicamente: entonces éramos felices, Perón estaba con nosotros. Eva estuvo junto a Perón en la concentración del 1 de mayo. Le reclamaron que hablara y lo hizo con mucho esfuerzo. Yo quiero darles un mensaje. Que estén alerta. El enemigo acecha. No perdona jamás que un hombre de bien, que un argentino como el general Perón esté trabajando por el bienestar de su pueblo y por la grandeza de la patria. Y los pendepatrias de dentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria misma. El 7 de mayo, al cumplir 33 años, Evita recibió el título de jefa espiritual de la nación, al que siguieron honores y condecoraciones. Pero ya no pudo volver a su despacho. Recluida en la residencia, sometida a un inútil tratamiento de rayos, siguió trabajando y recibiendo a los dirigentes gremiales hasta una semana antes de morir. Contrariando a los médicos, Evita acompañó a Perón en los actos de asunción de la segunda presidencia. Inyectada de calmantes, de pie junto a Perón, sostenida por un soporte de yeso y alambre, disimulado por el tapado de bisón, Evita saludó por última vez a sus descamisados. Transmite la Subsecretaría de Informaciones por Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Después de 15 días de duelo, durante los cuales miles y miles de personas esperaron muchas horas para despedirse de Evita, su cuerpo embalsamado fue trasladado a la CGT, donde debía permanecer hasta que se completara el monumento al descamisado. En la celebración del 17 de octubre, un locutor oficial leyó el testamento de Evita, incluido en su libro póstumo Mi mensaje. El único heredero de mis bienes debe ser el pueblo, y pido a los trabajadores y a las mujeres de mi pueblo que exijan por cualquier medio el cumplimiento inexorable de esta voluntad suprema de mi corazón que tanto los quiso. Quisiera que se constituya con todos esos bienes
un fondo permanente de ayuda social para los casos de desgracias colectivas que afecten a los pobres, y quisiera que ellos lo aceptasen como una prueba más de mi cariño. Deseo que en estos casos, por ejemplo, se entregue a cada familia un subsidio equivalente a los sueldos y salarios de un año por lo menos. También deseo que con ese fondo permanente de Evita se instituyan becas para que estudien los hijos de los trabajadores y sean así los defensores de la doctrina de Perón, por cuya causa gustosa daría mi vida. Mis joyas no me pertenecen. La mayor parte fueron regalos de mi pueblo, pero aún las que recibí de mis amigos o de países extranjeros o del general, quiero que vuelvan al pueblo. Cuando murió la finada Evita, ahí en el barrio pusieron un retrato en el tercer camino Iotamendi, un retrato grande, y se veló por 3 noches a la finada Eva. A mí me llevó mi mamá y mi hermana. Yo era pibe, tenía 10 años más o menos, y empecé a hacer averiguaciones. Mi mamá de la provincia de Entre Ríos me dice, yo conocí la ropa gracias a Evita. Yo conocí lo que es una máquina de coser porque me la regaló la fundación. Y yo, con ropa usada a ustedes, les hacía la ropa. Me regalaban un traje y a tu hermana le hacía una pollera. Y a vos te hacía un pantalón. Viví la El 3 de agosto de 1946, en la Plaza de Mayo, ocurre algo inaudito. Frente a una multitud, el presidente invita a 3 indígenas a subir al balcón y se confunde con ellos en un abrazo. Caminamos 70, 80 kilómetros por día por lucha de nuestra tierra y queremos que nos devuelvan esa tierra a nosotros. No hemos hecho para uno, hemos hecho para todas las provincias. Estamos dominados por los terratenientes. 174 collas han caminado 2000 kilómetros desde La Puna.
piden la restitución de las tierras que habitaron sus antepasados. El llamado Malón de la Paz, por las rutas de la patria, se suma a la rebeldía que desde el 17 de octubre de 1945 protagonizan los grupos sociales postergados. Sin embargo, los reclamos indígenas pronto chocarán con el límite de su inclusión en la sociedad argentina. A partir de las sucesivas campañas de conquista del desierto, las tierras apropiadas compulsivamente o compradas por monedas al Estado, ignorando a sus pobladores originarios, son un fabuloso negocio que se potencia con la expansión del ferrocarril. Después aparece no sé qué son. Habló, dice que el gobierno les vende la tierra, en fin, el gobierno también lo hará, bueno. El hombre fuerte del norte argentino es Robustiano Patrón Costas, que gracias al fraude ocupa lugares relevantes en la política provincial y nacional. A su vez, maneja a su antojo la vida y la muerte de las comunidades indígenas de Salta y Jujuy. Como gobernador de Salta, en 1916, hace extender el ferrocarril hasta Orán, donde pronto instala el mayor ingenio azucarero, San Martín del Tabacal. Los indígenas, a partir de entonces ocupantes, deben pagar arriendo trabajando gratis en la zafra de su ingenio 6 meses cada año. Palo y chal chal, palo y nogal, de día al trabajo, de noche al corral. Si nos castigaban. Obligación de 12 años pelar caña. Esa era la escuela que teníamos. Mi papá, supuesto, no me largó. De 13 a los 14, ya necesito más fuerte, le tenía que ir más pues, a pelar caña. Las condiciones de trabajo en el ingenio son feudales. Castigos físicos, hambre, enfermedades, desapariciones. Patrón Costas es candidato a ocupar la presidencia cuando el golpe de Estado de 1943